Entonces, en el video pasado ya habíamos hablado de que nuestra estrategia para poder solucionar el problema y encontrar toda la serie de consumos y toda la serie de capitales va a ser utilizar programación dinámica. Y en el segundo paso nosotros tenemos que solucionar la ecuación de Bellman. Entonces, nos vamos a meter a mirar un poquito la ecuación de Bellman y por qué nos estamos metiendo en el universo de ecuaciones funcionales cuando eso suena a una cosa súper complicada y difícil. Resulta que la ecuación de Bellman cumple las condiciones del teorema del punto fijo de Banach. Y este teorema nos garantiza que va a existir una solución para la ecuación y más aún que esa solución va a ser única. Es decir, va a existir una única función valor y además el teorema me va a decir específicamente cómo encontrarla. Entonces, les voy a enunciar el teorema y luego les voy a dar intuición sobre el teorema. Aquí vale una advertencia muy importante y es, no voy a ser muy precisa en términos matemáticos. Si a alguien le interesa mucho el tema y cree que lo puede entender mejor de una forma matemática, pues me puede decir y yo tengo pues literal como apuntes sobre el tema y como definiciones mucho más precisas y mucho más formales sobre lo que les voy a decir acá un poco intuitivamente. ¿Listo? Entonces, si a alguien le interesa, súper bienvenido a que me pregunte o lo que sea. Pero un poco lo que quiero que les quede en la cabeza y lo que es importante para esta clase es que ustedes entiendan la intuición de lo que está pasando, porque esto lo que vamos a hacer finalmente va a ser meterlo en MATLAB y MATLAB nos va a botar una cosa, pero si ustedes no entienden qué es lo que está pasando detrás, probablemente le metan a MATLAB una función que nunca converja. ¿Listo? Entonces les voy a enunciar el teorema del punto fijo de Banach. Sean B un conjunto de funciones acotadas que van de un subconjunto de los reales en k dimensiones a R y T una contracción que es una función que va de B en B, es decir, tengo un conjunto de funciones acotadas y voy a aplicar una función que va de ese espacio a ese mismo espacio. Entonces existe una función f barrita que pertenece a este conjunto de funciones acotadas tal que cuando le aplico la contracción a f barrita me va a dar ella misma. ¿Listo? Esta f es única, esta f barrita es única y para cualquier f perteneciente a B, la sucesión construida por f1 igual a f y f de n igual a la contracción de aplicarle al aplicarle la contracción a la función del paso anterior para todos los n mayores iguales a 2, va a converger a f. Entonces, esto es un montón de información. Primero, noten que aquí me están diciendo que si yo tengo un conjunto de funciones acotadas y una contracción, voy a poder encontrar una función muy especial perteneciente a ese conjunto, tal que cuando yo le aplico la contracción, da ella misma. Y este dar ella misma es precisamente lo que uno tiene en mente cuando habla de puntos fijos. Por esto este es un teorema de punto fijo, porque cuando le aplico una función a la función, da ella misma. ¿Listo? Además, como les decía aquí arriba, el teorema nos dice específicamente cómo encontrar la función tan especial que da ella misma. Y lo que me dice es, pues adivine, coja cualquier función en su conjunto y aplíquele la contracción una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y esto en algún momento va a hacer que usted llegue a la función que usted está buscando, es decir, a la f que tiene un punto fijo, ¿listo? Que es un punto fijo de este espacio. Entonces, este es el teorema y como les digo, este sí está escrito súper formalito, pero les voy a dar un poco la intuición con un ejemplo muy bobo. ¿Listo? Entonces, primera cosa, para poder utilizar este teorema necesitamos dos cosas. Un conjunto de funciones acotadas que vayan de un subconjunto de los reales K a los reales. Yo voy a utilizar, por ejemplo, de los reales a los reales para poderlas dibujar. No voy a irme a varias dimensiones, sino me voy a quedar en una dimensión, pues dos dimensiones. Eh, y necesitamos también una contracción. Entonces voy a dar una contracción muy, muy sencilla y les voy a decir intuitivamente qué significa una contracción. Entonces, eh, primero, un conjunto de funciones acotadas sería, por ejemplo, una cosa así. Por ejemplo, seno, coseno, note que son funciones acotadas, es decir, yo tengo que poder encontrar un número que sea más grande que cualquier valor que tome la función y un número que sea más chiquito que cualquier valor que tome la función. Las trigonométricas son súper interesantes, pues son súper sencillas porque sabemos que están siempre entre menos uno y uno. Entonces, por ejemplo, 2 siempre va a ser más grande que cualquier valor que tome la función y menos 2 va a ser más chiquito que cualquier valor que tome la función. Tangente no cumple esto, ¿no? Tangente se va de menos infinito a infinito, entonces esa no es una función acotada, entonces no puede estar en mi espacio de funciones acotadas. Ahora, una contracción es una función que al aplicársela a otras funciones se van a acercar entre ellas. ¿Listo? Entonces, míralo por ejemplo gráficamente. Entonces, no me queda muy bien el dibujo y ustedes saben que el seno y el coseno no se ven tan así, pero pues
créanme, no sé, confíen en mí y hagamos de cuenta que sí se ven así. Y tomemos estas dos, seno y coseno. Ahora voy a ponerles un ejemplo muy sencillo de una contracción. Por ejemplo, digamos que la contracción va a ser multiplicar, o sea, aquí a mi que a lo que sea que yo le meta adentro, lo voy a multiplicar por cero. ¿Esto qué va a hacer? Pues miren que si yo le aplico a mi función seno, esta función de multiplicarla por cero me va a quedar cero por el seno de x y esto va a ser igual a cero. Y seno por el coseno, perdón, cero por el coseno de x también va a ser igual a cero siempre. Entonces al final esto me va a quedar siendo siempre igual a cero. Y noten que la línea roja y la línea azul se acercaron, ¿sí? Entonces, como les digo, esto no es muy preciso en términos matemáticos porque no les estoy diciendo muy bien qué significa la distancia entre funciones y esto, pero en términos visuales es clarísimo, clarísimo que ahora las dos líneas están mucho más cerca para cualquier punto que ustedes tomen, ¿no? Como que aquí estaban juntas, pero ahora están juntas siempre. Entonces eso hace que parezca que están más cerquitas. Entonces, T de X va a ser efectivamente una contracción. ¿Qué es lo que hace que este teorema sea especial? Entonces noten que aquí yo ya tengo mi espacio de funciones acotadas y aquí ya tengo mi contracción. Y lo que me dice el teorema es que va a existir una función en mi conjunto tal que cuando yo le aplique esta contracción me va a dar ella misma. ¿Listo? Y que además la puedo encontrar adivinando empezando desde cualquier f que pertenezca a B. Entonces, hagamos el proceso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues primero adivinamos y luego la pasamos por la contracción una y otra y otra y otra vez hasta que al pasarla por la función, por la contracción, de ella misma. Entonces, por ejemplo, partamos de seno, no pasa nada, adivinemos qué es seno, porque pues seno es una función acotada y está bien, pues digamos que es esa. Mi función 1, la primera de mi sucesión va a ser seno, entonces adiviné. Segundo paso, pasemos la función a través de la contracción, es decir, apliquémosle t, que es 0 por, es decir, voy a hacerle esto, 0 por seno de x, y yo sé que eso me va a dar 0. Y esta ahora va a ser mi siguiente función. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a aplicar a esta función, es decir, a la función constante 0, la contracción, es decir, voy a multiplicarla por 0. ¿Qué me va a dar eso? 0 por 0 y me da 0. ¿Qué me dio? F3 es igual a F2. ¿Listo? Y aquí ya literalmente encontré el punto fijo. Porque si ustedes lo notan, aquí F2, cuando yo le aplico la contracción, me da 0, que es ella misma. ¿Listo? Y esa es la magia. Si yo tengo una contracción en un espacio de funciones acotadas, yo voy a poder encontrar una contracción. Y aquí ya la encontré. Mi F barrita aquí es la función constante igual a 0 para todos los valores. ¿Listo? Entonces, esto es súper intuitivo y es un ejemplo que pues claramente no es lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es un tris más difícil, pero detrás lo que está es esta filosofía de paso número 1 adivinar, paso número 2 pasarla y la voy a pasar hasta que me dé algo muy, 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 muy cercano entre un paso y otro. ¿Listo? Y una vez ya me da algo muy cercano, pues encontré cuál era mi punto fijo. Porque además sé que existe, entonces pues tampoco me voy a poner a esforzarme demasiado, sino que pues voy a utilizar este algoritmo para encontrarlo. ¿Listo? Entonces, esta es la intuición. Ahora, noten que aquí es muy sencillo ver que estas dos cosas se acercaron cuando yo les apliqué esta contracción, pero no siempre es tan fácil saber qué es una contracción. Entonces existen unas cosas que se llaman las condiciones de Blackwell, que son condiciones suficientes, que nos permiten saber si una función es o no es una contracción. Entonces, la primera condición de Blackwell es que t tiene que ser monótona. T es mi función contracción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una función que siempre es mayor o igual que la otra para cada uno de los valores x, entonces cuando yo le aplique la contracción se va a seguir manteniendo el orden. ¿Listo? Como que no se va a voltear la desigualdad, sino si g siempre era mayor o igual a f para todos los valores de x, entonces la contracción me va a mantener esta desigualdad. Y la segunda condición de Blackwell es que va a existir un beta que pertenezca al intervalo abierto entre 0 y 1, tal que para cualquier constante mayor que 0, si yo cojo mi función, le sumo a y luego le aplico la contracción, esto va a ser menor o igual a aplicarle la contracción a mi función y luego sumarle beta más a. Pues beta por a, sumarle beta por a. ¿Listo? Entonces, estas condiciones de Blackwell nos hacen muy fácil la vida porque este concepto de que se acerquen las funciones no es tan trivial de demostrar y estas condiciones nos sirven muchísimo para saber si la función que nosotros estamos utilizando es o no es una contracción. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de todo esto y qué tiene que ver con programación dinámica? Lo que pasa es que esto cosa que está acá es una contracción.
este pedacito de maximizar mi función de utilidad, bla, 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 con respecto a K' más beta B de bla, 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 esto es una contracción. Esta función de maximice, haga esto, bla, 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 súmele esto, todo esto es una contracción. Y esto es muy, muy, muy importante porque, ¿qué implica esto? Noten que esta es mi función valor, mi ecuación de Bellman. Yo sé que mi función valor es igual al máximo de esto que está acá. Y esto que está a este lado es una contracción. ¿Qué significa esto? Que yo puedo utilizar el truquito que utilicé por acá. Paso 0, adivine cualquier función. Paso 2, maximice, encuentre bla bla bla, implante bla bla bla. Y apenas maximice, usted encuentra B del siguiente paso. Una vez encuentra B del siguiente paso, vuelve y maximiza, bla bla bla, bla bla bla, y va a encontrar B del siguiente paso. Y así usted va a poder encontrar cuánto va a ser la función valor, porque mi teorema me dice que yo eventualmente voy a llegar a esa F barrita que es un punto fijo de esta contracción. ¿Listo? Entonces, ya en términos más específicos de este problema, haciendo la analogía con lo que hicimos antes, paso 0, adivino. Entonces, paso 0, voy a adivinar una función valor, es decir, cualquier cosa, para cada K. Entonces, noten que aquí yo tengo, por ejemplo, desde 0 hasta no sé qué valor será este, como pi medios, pi, no sé, la verdad no sé. Pero se las dibujé en este intervalo. Noten que si yo quiero adivinar cuánto es mi función, pues yo necesito plantear pues algún dominio sobre el cual crear esta función. Entonces lo primero que voy a hacer es que me invento un vector de Cas, que cubra todo el espacio pues que pueda. Entonces va de 0 hasta un K súper, súper, súper grande, o si yo sé dónde está el estado estacionario, pues voy de 0 hasta el estado estacionario. Es decir, me invento un vector de Cas y digo más o menos cómo se va a ver B para cada uno de esos Ks. Y me puedo inventar algo súper sencillo, puedo partir de que B va a ser igual a 0 para cualquier K. ¿Listo? ¿Qué hago después? Pues utilizo la contracción, ¿no? Le aplico la contracción y encuentro cuánto sería B2. Una vez encuentro B2, vuelvo y le aplico la contracción y encuentro cuánto sería B3. Una vez encuentro la contracción, bla, 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 bla. Y hago esto hasta que B de n esté muy cerquita de Bn-1. En algún punto van a ser iguales, ¿listo? Entonces uno pues lo que hace es literalmente decirle a MATLAB, porque esto lo va a hacer MATLAB, no lo vamos a hacer nosotros, siga haciendo este loop hasta que llegue un momento en el que estén muy, muy cerquita, ¿listo? Y uno define como qué considera uno que es muy cerquita. Entonces uno pone un número como 0.00000000001 y entonces cuando ya la diferencia entre un paso y el otro sea más chiquito que eso, entonces en ese punto MATLAB va a parar y te va a decir cuánto es la función valor. Y precisamente V va a tener un punto fijo y lo vamos a poder encontrar, ¿listo? Que es a partir de este Bn, pues este ya está muy cerquita al siguiente, entonces ya puedo decir que son iguales y por tanto esta es mi función valor y es un punto fijo, ¿listo? Entonces, noten una cosa y es que yo siempre voy a poder encontrar cuánto es, pues siempre voy a poder encontrar esta función valor, no lo voy a poder hacer a mano, pero MATLAB sí lo va a hacer, porque es muy fácil, gracias al teorema del punto fijo de Banach, lo único que tengo que hacer es, paso número 1, adivinar, paso número 2, pasarlo por la contracción, que sabemos que es una contracción gracias a las condiciones de Blackwell, hasta que ya la distancia sea muy chiquita y ¡pum! La encontré. ¿Listo? Entonces, esto suena mucho más fácil que solucionar un sistema de ecuaciones en diferencia. Yo sé que no parecía al comienzo, pero noten que sí, porque gracias al teorema sabemos perfectamente qué hacer y lo único que uno tiene que tener cuidado es que sí estén aplicando las condiciones para que uno pueda hacer esto. Es decir, que estemos en un espacio de funciones acotadas, un conjunto de funciones acotadas, y que además esta cosa sea una contracción. El lado de la contracción ya lo garantizamos con las condiciones de Blackwell, y el otro lado, noten que lo que yo estoy mirando es esta U que está acá va a terminar siendo acotada, porque imagínense que yo utilizo absolutamente todo lo que haya en la economía para producir y yo me lo gasto todo acá en consumo. Pues al final las dotaciones van a terminar siendo finitas, entonces pues si son finitas, al final el consumo va a terminar siendo finito. ¿Listo? Entonces eso hace que mi función de utilidad esté acotada todo el tiempo. ¿Listo? Como que las posibilidades de producción hacen que esto termine siendo acotado. Y ya, con esto va a quedar mucho más claro en la clase cuando hagamos el algoritmo de MATLAB específicamente qué es lo que uno hace y los detallitos de por qué me tengo que inventar este vector y todo esto. Pero con esto ya vean que es muy fácil encontrar la función valor.